Hola, soy The Mind Coach. Para esta temporada te traigo más invitados, más historias, más técnicas y más información que agregue valor a tu vida. Acompáñame, esto va a estar increíble. Ok, hoy tengo a un invitado súper especial para mí, Gonzalo Gutiérrez, el socio fundador de AG Legal. Es realmente un honor porque es una persona a quien conozco hace mucho tiempo y sin embargo hasta hace poco empezamos a tener una relación más cercana. De mi parte lo siento como un mentor y la verdad que he aprendido mucho en este tiempo que hemos tenido esa relación en donde nos sentamos a conversar bastante seguido. Yo he conversado muchísimo con la gente, con mis amigos, con la gente que me sigue, de la importancia de tener un mentor, y la verdad que me siento bastante honrado de tenerte aquí para que todos te conozcan. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, primero que todo, por recibirme y segundo, por la palabra de mentor. Realmente para mí es más que un honor. Yo no quisiera quitarme el título de mentor, pero sí pudiera decir que con muchísimo cariño doy simplemente mi opinión. Así es que muchísimas gracias. Claro, y totalmente valorada. Ok, ¿estás listo entonces? Estoy listo. Buenísimo. Gonzalo, ok, hay cosas que yo conozco de vos. Vos sos una persona que se dedica hoy a las leyes, que tiene su empresa y tiene también diversidad de ingresos. Por lo tanto, te considero emprendedor y empresario. De hecho, hasta cierto punto, lo que hemos conversado, te sentís hasta bastante cómodo en esta dirección y es lo que haces prácticamente todos los días, hacer que llueva, como decís vos. Exactamente. ¿Cómo inició todo? ¿Cuál fue ese camino que te llevó a donde estás hoy? Bueno, ¿cómo empezó todo? Realmente que la génesis, yo creo que una persona se forma, o un diamante se forma, no solamente porque tenga la composición de carbono necesario para convertirse en un diamante, sino que también por la forma en que se pula. Y a mí me han pulido bastante. Me he pulido a lo largo del tiempo, no digo que con pruebas, sino que simple y sencillamente es parte de la formación. No he llegado a donde la gente dice que quiera llegar, sino porque simplemente las metas siempre se van extendiendo más en el tiempo. Y en mi caso, pues yo diría, más bien lo reformularía diciendo que no es que he llegado, sino que voy en camino, que es muy distinto. ¿Cómo empieza todo? Pues siempre fui una persona de un carácter bastante, pues duro no es la palabra, y de hecho uno de mis hijos me recuerda mucho cómo era yo. Era una persona bastante enérgica en mis cosas y era hasta un chiquillo malcriado, siempre muy respetuoso pero muy malcriado. Te cuento una pequeña anécdota de que estando yo pequeño, me acuerdo que mi hermano, a quien yo le llevo 4 años, estaba pequeño, y me acuerdo que mis padres me regañaron por algo, entonces debió haber tenido unos 5 años. Pues con la cólera que me manejaba y por no poder manifestar las cosas, me acuerdo que agarré la pijama, la jalé con tanta fuerza que me aflojé los dientes. Entonces esa fuerza muchas veces naces con ella. Yo creo que toda persona se puede convertir en un líder, o se puede convertir básicamente en lo que quiere. Sin embargo, se necesita la materia prima. En el mundo hay gente que hace llover, en una empresa hay gente que hace llover y gente que está para ayudar a los que hacen llover. En este caso, simplemente hay que ver las características de cada persona y desarrollar esas habilidades humanas
por no decir habilidades blandas. Me gusta ese cambio de concepto. Que te ayudan a ir forjando un camino y hacia donde quieres llegar, básicamente. Totalmente. ¿Cómo se transformó esa energía que tenías desde niño en una carrera en leyes? En un emprendimiento, diría yo. Me acuerdo que estando en la universidad en tercer, cuarto año, a un grupo de compañeros se nos ocurrió montar una oficina. En ese momento mi único caso era un divorcio. Y para mí era como el caso más grande que tenía en ese momento, igual a mis compañeros, cada uno tenía sus cosas. De ese grupo, como en toda empresa, empezamos varios, luego seguimos 2 y finalmente nada más quedó 1. Durante el camino se va forjando y así es. Básicamente la gente va y viene. La gente que empieza con vos no necesariamente la gente que termina con vos, pero sí te puedo decir que la gente que empieza con vos algo deja en vos. Entonces, en ese sentido es importante ver de quién te rodeas. Y si por una mala lectura no te rodeas de la gente adecuada, aún así el rodearse de una persona que no sea la adecuada, aún así te deja una enseñanza. Súper interesante. Entonces, en ese primer paso de unos compañeros de universidad que se reúnen a montar su emprendimiento, algunos se fueron yendo. ¿Qué lección fue la más valiosa de esa primera parte? La perseverancia. Yo diría que el deseo de cumplir un sueño, no necesariamente solamente hay un camino, pero a donde querés llegar, si vos crees que ese es el camino, ese es el lugar por donde tenés que continuar. De mis compañeros hay unos que han resultado muy bien, digamos, de los que empezamos en ese momento, otros no tan bien, pero así es en la vida. Yo creo que la perseverancia, la disciplina, la disciplina siempre supera inclusive cualquiera de los elementos que uno necesita para seguir adelante o para triunfar en las cosas. Pero una convicción plena de que las cosas tienen que funcionar y que van a funcionar de una manera o de otra. Un día de estos pensaba que ¿qué le diría yo a un Gonzalo de 20 años atrás? Y mi respuesta es, mi consejo, lo que yo le diría es, no te preocupes, todo va a salir bien o todo se está haciendo con un propósito. La sabiduría o la sapiencia que uno adquiere también muchas veces te los traen los años. Vemos personas que tardamos un poco más que otras en madurar o en adquirir esa sabiduría. Hay otros que definitivamente ni aún así con los años logran tener el grado de madurez que se necesita, pero yo diría que un gran elemento es, número 1, pulirse con el tiempo por las pruebas que te da la vida, porque todos vamos a tener pruebas, todos, de una manera o de otra, en una mayor o en una menor intensidad, todos vamos a tener pruebas. El asunto es cómo convertir esas pruebas en algo que realmente te haga una mejor persona. Y yo diría que ese es el secreto, cómo convertir cada experiencia en una enseñanza y no como un obstáculo o como un fracaso. Totalmente. ¿Se podría decir que es una decisión? Puede convertirse en una decisión, sí, efectivamente, es como te lo decía, es parte de la disciplina y por parte de la perseverancia. Cuando me hablas de disciplina y perseverancia, no dejo de imaginar si hay o no alguna influencia de las artes marciales en esa perspectiva. Sí, claro. Sí, efectivamente, en algún momento durante mi formación practiqué artes marciales, practicaba Kung Fu en ese momento. Y veamos, la condición física se pierde porque no es lo mismo, pero la condición mental
te deja la semilla y posteriormente, si la regas y si la cuidas, lo que puedes recoger es una muy buena cosecha. Entonces, definitivamente las artes marciales, aún así, cuando ya hoy no las practico, mi total admiración y mi total respeto para la gente que las practica, y mi recomendación es no las dejen, porque te está formando carácter, te está formando disciplina y te está formando una visión. Ahora, no es solamente artes marciales. Puede ser la gente que corre, puede ser la gente que hace CrossFit, puede ser la gente que hace levantamiento de pesas, puede ser la gente que practica baloncesto. En sí, el deporte o una disciplina que te haga esforzarte cada día más, te forja en alguna manera a lo largo de tu vida, y como lo dije, te siembra, te deja una semilla que si la cuidas, si la cultivas, posteriormente se convierte en una muy buena cosecha. Claro, totalmente de acuerdo. Cada cosa que hacemos, si la hacemos con alguna intención, en este caso, de algún deporte que hagamos permanentemente, que nos exija más conforme pase el tiempo, va a ir formándonos mentalmente, va a ir creando nuevas conexiones que nos también permite derribar barreras. De esas que a veces creemos que no podemos hacer algo y luego con la práctica lo logramos. Me llama mucho la atención que hablaras de esta perseverancia y de esa disciplina que te mantuvo en ese emprendimiento inicial. Pero yo creo que no es tan fácil. No es tan fácil de llegar y decir solo perseverancia y disciplina. Yo creo que debe haber un significado, porque la perseverancia y disciplina que yo vaya a utilizar para algo que para mí sea muy relevante, muy poderoso, no va a ser la misma que para algo que no signifique nada. ¿Qué significaba para vos ese emprendimiento? ¿Qué estabas buscando? Los emprendimientos que busco, más bien, yo diría, es llegar a una visión, es llegar a una visión que ya tenés, es llegar a un lugar donde quieres llegar. De alguna manera es como decirte, es el ir por una... es por ir por una presea que uno mismo se pone y que uno tiene que alcanzar tarde o temprano. Ahora, algo que apuntabas es bastante importante. Muchas veces ni la disciplina, ni la perseverancia, ni siquiera las mejores ganas por hacer las cosas son suficientes. Sin entrar en un tema religioso, ya pudiéramos llamarle el universo, ya pudiéramos hablarle de Dios, que para mí es lo mismo exactamente. Llega a cierto momento en donde, o el poder mental, llega a cierto momento en donde las cosas hay que dejar que funcionen como tienen que funcionar. Y es ahí donde uno en algún momento dice, Dios mío, no sé cómo pasó, pero pasó bien. Ahora, yo puedo contar esa historia porque me ha salido bien. No siempre a las personas les sale bien. Entonces hay un dicho que dice que cuando uno se quema con leche, hasta la cuajada sopla. Para aquellos que no saben qué es una cuajada, es un queso frío que se hace aquí en Costa Rica, bueno, no sé si en otros países. Pero sí, el dicho es ese: cuando la gente se quema, hasta la cuajada sopla. Ahora, el hecho de que uno se queme con leche, necesariamente, no quiere decir que todos los derivados de la leche te van a quemar en algún momento. Pero ese es el concepto que la gente tiene. Ahora, yo sí puedo contar con bastante confianza de que las cosas salen. Las cosas salen porque tienen que salir, y porque uno tiene que confiar de que independientemente como salgan, siempre va a ser algo que va a estar en favor de tu camino. Porque si al final de cuentas las cosas no salieron a como vos querías que salieran, es porque al final de cuentas el camino no era por donde vos indicabas. Pero eso no quiere decir que tenés que dejar de buscar el lugar a donde tenés que ir por ese camino. Hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma, y efectivamente,
todos los caminos que uno escoja para llegar a esa parte de la vida donde uno quiere llegar, te llevarán de una manera o de otra. No todos los caminos que nosotros escogemos son los caminos que nos van a llevar, digamos, por el lado que uno determina que tiene que ir, sino que muchas veces existen otros caminos que tal vez no has visto. El obtener una visión ajena, una visión como hacer un desprendimiento y tener una visión de un tercero, como una tercera persona sobre la situación que se está dando, es algo que funciona bastante bien, porque uno muchas veces, por estar metido en un problema, no ve un montón de opciones que tiene a su alrededor. Entonces ahí es para hacer una pequeña recopilación de con quién estás rodeado, de cuánta disciplina tenés, qué tanto entusiasmo tenés, qué tanta perseverancia en tu carácter se ha forjado en ese sentido. Y todos esos elementos al final de cuentas son los que te van a determinar cuál camino puedes tomar. Claro. Y una vez definido, entonces es apelar a la perseverancia, a la disciplina y obviamente, bueno, acabas de dar un tip más. A la confianza. A la confianza. A la confianza en eso, en que todo va a salir bien, en que las cosas van a salir. Vos decís que, bueno, vos lo puedes decir así porque a vos te han salido. Pero también dijiste algo muy interesante al inicio, de que básicamente uno a partir de cualquier situación puede también tener una lección, que no importa si las cosas salieron como uno quería o no, pero sí puede extraer una lección de ahí y sí puede aprender. Entonces no importa si el camino que eligió para ir a Roma no se está dando, este camino que le ofreció la vida le puede dar una lección y probablemente necesariamente le tiene que dar una lección. Indudablemente, indudablemente. Cuando uno toma el camino equivocado no quiere decir que es el final del camino, sino que simplemente te enseñaron por dónde no tenías que ir. Pero eso no quiere decir que no puedas llegar por otro lado. Eso es efectivamente tal y como así, como lo estás diciendo. En caso de que la persona haya tomado un camino y resulte que es un camino que no te está llevando al lugar donde vos querías, simplemente lo que hay que hacer es un replanteamiento. Ya sabes cuál camino, de todos los demás que tenés, ya sabes cuál no tomar. Entonces ya es una ganancia. Yo creo que hay que, insisto, de cada lección que nos da la vida, hay que verlo como una enseñanza y no hay que verlo como un obstáculo. Algo se aprende. O sea, tal vez uno no lo ve en este momento, pero algo se aprende de todo lo que uno vive de una manera o de otra. Inclusive de las experiencias positivas, uno aprende. Dice, mira, este era el camino correcto. Y efectivamente así es. Me he equivocado infinidad de veces, he cometido errores, sin embargo vuelvo a ver hacia atrás y digo yo, ¿volvería a cometer el mismo error o el mismo mal camino? Lo volvería a hacer, porque sería la única forma de formarme y de irme formando como lo estoy haciendo. Todo lo que ha pasado en el pasado o lo que ha sucedido en el pasado, para no caer en eso, lo que ha sucedido en el pasado es básicamente hacia lo que te ha hecho que te vengas formando hasta el momento. Sí, y en lo que te va formando, ¿verdad? Uno es lo que uno es hoy en día es el mejor proyecto de uno mismo. O sea, todos somos un proyecto en la vida y todos estamos como un proyecto ejecutándonos. Todos estamos aprendiendo, todos estamos haciendo algo por alcanzarlo, y aquellos que no lo están buscando en este momento, hasta alguna lección están aprendiendo en este momento que tarde o temprano, en caso de que lo quieran hacer, los puede llevar a donde ellos quieran llegar. Sí, la vida nos va a dar lecciones hasta que las aprendamos. Efectivamente. Es un hecho. Y es ahí donde hay que amar lo que tenemos en este momento, sea lo que sea, porque
o aprendemos o avanzamos hacia Roma. Así de sencillo. Efectivamente. En ambos lados, cuando querés llegar a Roma y tenés claro que tenés que llegar a Roma, estamos aprendiendo, inclusive de lo correcto y de lo incorrecto, pero estamos aprendiendo. Totalmente, totalmente. Hablaste del liderazgo ahora y es algo que me encantaría conocer más de vos. Porque dijiste que un líder se puede formar, nada más que hay que tener ciertas aptitudes naturales. Pero si se puede formar, ¿a qué debe apuntar una persona para ser un líder? ¿Cuáles son esas cualidades fundamentales de un líder? Esa es una muy buena pregunta. Un líder, ya esto parece un estribillo, ya parece un cliché. Un líder se hace, no se nace. Sin embargo, yo lo cambiaría diciendo que un líder nace con algo que, si tiene la formación correcta, lo hace convertirse en el líder que quiere. Por ejemplo, yo pongo el caso de Messi. Messi nació con una vocación natural por jugar fútbol, pero fue formado por el equipo correcto, para no decir si es el Barcelona o cualquier otro. Fue formado por el equipo correcto, sin el cual Messi muy probablemente hubiese sido un gran mejenguero o un jugador nada más de su país en donde no escolla, simplemente por la falta de formación. Entonces, a mí pues el fútbol no es mi gran pasión, pero en caso de que quisiera ser como Messi, puedo practicar y practicar y practicar como Messi, que si no tengo las condiciones naturales de Messi, por más que yo practique, no voy a ser como Messi. Uh-huh. Entonces, hay una combinación entre lo que te da la naturaleza y con lo cual te puedes ir formando. En buena hora, la mayoría de las personas nacemos con esa capacidad de convertirnos en líderes. Lo que pasa es que yo creo que el primer paso es descubrirse a uno mismo y descubrir de qué sos capaz. Si vos me preguntas qué tanta capacidad hubiese tenido yo de descubrir qué tanta capacidad tengo o el potencial que yo tengo, y te digo, volviéndome 15 años atrás, muy probablemente no te hubiera comprado el cuento. No es que yo de un momento a otro vine y nací, yo dije, ahora me la creo, y no, ojalá me lo hubiera creído antes. Ojalá con todo el conocimiento que tengo hubiese podido llegar al conocimiento, digamos, o a lo que uno aspira a llegar. Sin embargo, como lo dije anteriormente, solamente las experiencias, las vivencias y esas pulidas que se hacen para el diamante son los que van forjando ese líder. Las características para sumar un líder hay varios tipos de liderazgo, obviamente. Hay, no sé si son 6, 7 tipos de liderazgo, dependiendo del autor, pero dependen, yo lo resumiría en alguna aptitud natural que se tenga. Todos podemos ser líderes en alguna parte de nuestra vida, en algún campo. Una aptitud natural, una gran disciplina, sigo pensando en la disciplina, una gran perseverancia, una idea clara hacia dónde tiene que llegar, y la actitud hacia las cosas, de ver que todo lo que te da en tu vida es una formación y no una obstrucción. Muy bien. Sí, esa capacidad resiliente de transformar. La resiliencia, de transformar las dificultades en oportunidades. Totalmente. O en enseñanzas, ¿verdad? Sí, es un hecho. Totalmente de acuerdo. Vos me hablabas de que hay digámoslo así, un paradigma entre los abogados de que tienden a ser como limitados en la parte de comunicación, por lo menos socialmente hablando, que son como tímidos. Sí, hay un estudio hecho en la época de los 90, ya bastante viejo, pero no ha cambiado mucho,
en donde efectivamente se dividen dos tipos de abogados, o se hacen una clasificación, que son los rainmakers, los que hacen llover, y los service attorney, los que sirven de apoyo para que los que hacen llover puedan hacer que llueva. Es igual que una tribu, no todos los indios bailaban, solamente eran pocos los que bailaban para que lloviera. Entonces, es exactamente lo mismo. Ahora, hay un mal concepto por parte de los abogados. La gente cree que los abogados, por ganarnos la vida mucho con la oralidad, entonces somos muy sociables. Somos poco sociables, somos más bien muy ensimismados. Nos cuesta trabajar en equipo, y la razón por la cual nos cuesta trabajar en equipo es porque precisamente nuestra formación o nuestro trabajo es un trabajo muy intelectual, entonces somos muy reacios a compartir nuestra actitud, nuestro pensamiento con los demás. Y aunque parezca mentira, son pocos los abogados que efectivamente desarrollan esa habilidad social de sentirse cómodos en una multitud. Me acuerdo que, por ejemplo, en ese estudio que se hizo, que fue en Estados Unidos, se hacía la comparación de que un abogado 1000 veces prefiere estar encerrado, digamos, en su cuarto de un hotel, que estar en una recepción donde no conoce absolutamente a nadie. Cuando realmente en otras profesiones lo podrían ver como una gran oportunidad de hacer un montón de nuevas redes y de nuevos contactos. Ese cambio digamos, de mentalidad es un cambio que se ha venido dando con el tiempo, pero persiste ya por la formación que tiene el abogado, que desde el punto de vista de formación, yo diría que en las universidades obstruyen esa habilidad social que tiene que llegar a desarrollar el abogado. Claro. Y sin embargo, si hoy no empiezan a desarrollar nuevas habilidades, desarrollar sus habilidades humanas, se dice también que la tecnología los podría llegar a sustituir. Y efectivamente así está sucediendo. Ya se está dando varios programas y varios robots en donde hacen un análisis de jurisprudencia, es decir, de sentencias comparado con doctrina, ya que todo está en internet. Obtienen la información, por ejemplo, todas nuestras sentencias están en una base de datos, ya la doctrina, ya las bibliotecas, uno las puede accesar por medio de internet. Entonces estos robots ya tienen una gran capacidad de análisis, y en lo que muy probablemente un abogado se llevaría 1 o 2 semanas analizando un caso, ellos lo pueden hacer en cuestiones de fracciones de minutos. Lo cual sí efectivamente nos está llevando a una automatización, digamos, de los servicios. Sí, efectivamente, digamos, la tecnología puede llegar a sustituir en alguna parte alguna de las funciones de los abogados. Claro. Y ahí es donde veo una de tus cualidades, justamente la capacidad de estar investigando, estudiando de diferentes ramas y desarrollándote en diferentes situaciones, porque si bien es cierto, el estudio habla de la mayoría de abogados, vos sos uno de los que tiene habilidades sociales bastante desarrolladas y ves esa oportunidad de conectar con otros. Bueno, tampoco soy el tico lindo. No soy el tico lindo. Hace poco andaba en un congreso afuera y se me zafó decir que no era el tico lindo, entonces todo el mundo se me quedó viendo como diciendo que era el tico lindo. Entonces ya tuve que llegar a explicar quién era tica linda y todo el asunto. Bueno, no soy el tico lindo, pero por lo menos sí me gusta estudiar bastante esa materia. Lo que son las habilidades de los abogados, las habilidades blandas que le llama la mayoría de los abogados, sí me gusta estudiarlo bastante en ese sentido. Tiene que ver mucho con la personalidad, con la carrera, con el tipo de asunto con que toca, pero sí efectivamente me gusta mucho el tema. Y también sé que te has metido en cursos de PNL,
de design thinking. ¿Qué es lo que te ha llevado a poner atención a diferentes complementos? Yo lo veo así. Romper paradigmas. Hoy en día el perfil del profesional tiene que ser un profesional multidisciplinario. Y esto no es ningún secreto para aquella persona que nada más estudia una carrera, o se llega a especializar muy altamente en esa carrera, o diversifica todos sus conocimientos en distintas materias, en distintas carreras, digamos, que ya sea que estén relacionadas o no. ¿Por qué? Porque hoy en día las empresas, los clientes, cada día demandan más algunos conocimientos conexos, aparte del derecho, que le pueden ayudar a comprender mejor un problema. Por ejemplo, hace muchos años pensar en la combinación entre un administrador de empresas y un abogado era casi un sacrilegio. Hoy en día es un complemento totalmente viable, totalmente más bien recomendable. Y no solamente, digamos, hablo de administración. Por ejemplo, hice un taller de Design Thinking, y yo que me considero innovador en el taller de Design Thinking, parecía que yo era un dinosaurio. O sea, yo decía, esta gente está volando en cuanto a ideas y en cuanto a todo lo demás. Ese tipo de cosas generalmente los abogados no lo tienen, y cuando se les trata de implementar, o no es que no lo tienen, no es que lo tienen más bien desarrollado. Y cuando se les trata de inculcar ese tipo de nuevas formas de pensar, la reacción obviamente a algo nuevo es de negarlo o de rechazarlo, ¿verdad? Como todo, en toda profesión, no necesariamente solamente entre abogados, sino que como en todo. Claro, claro. Y ahí viene la importancia de prestar atención justamente a romper con esos paradigmas, ¿verdad? Y empezar a explorar y diversificar el conocimiento de alguna u otra manera. Hay que diversificar el conocimiento. Eso es lo que nos va a separar del resto. Efectivamente. Eso es lo que, primero que todo, nos va a hacer muchísimo más aceptados en el mercado. Porque el mercado eso es lo que está buscando, claro, la diversificación. Y como punto número 2, obviamente nos va a hacer ver muchísimas más opciones de las que realmente uno cree que existen, porque tiene un panorama muchísimo más amplio de cómo solucionar un problema, y no solamente verlo desde el punto de vista legal. Cuando un juez tiene que resolver una sentencia, no solamente tiene que verlo desde el punto de vista positivo, digamos, para aquellos que se dediquen a derecho, que es solamente lo que dicen las leyes y los reglamentos y las jurisprudencias, sino que tiene que ver una serie de circunstancias que rodean digamos, una decisión que tengan que tomar. Y eso es uno de los mayores problemas que tenemos. Hoy conversaba con un compañero de la oficina, que es que precisamente estamos cayendo en absurdos, en donde no se ven una serie, donde los jueces, sin presentar ningún reclamo en contra de ellos, están resolviendo asuntos sin que efectivamente tengan un mayor conocimiento. No es posible que una persona que tenga apenas esté recién graduada, que tenga 1 o 2 años de haber salido de la universidad, puede ser que tenga muchísimo conocimiento, pero la madurez realmente la vienen a adquirir conforme pasan los años. Y eso es algo súper importante. Por más conocimiento que tenga una persona, y eso es algo que, por ejemplo, vos ves con los niños genios. Ustedes lo ven a cada rato, en donde dicen, niño de 11, 12 años ahora sacando PH de tal cosa, y uno dice, pero ¿cómo lo hizo? Claro, son genios. Entonces su lógica, su forma de pensar es sumamente elevada, pero la madurez que tiene el individuo no necesariamente siempre va de la mano con el conocimiento. Y eso es lo que pasa muchas veces con algunos jueces, que efectivamente tienen mucho conocimiento, pero no tienen la madurez para tomar a veces las decisiones correctas. Ahora, esto no solamente pasa en Costa Rica, esto pasa
alrededor del mundo, ¿verdad? Lo que pasa es que yo creo que en nuestro país se ha proliferado mucho, digamos, demasiada... hemos pasado muy por alto el cuidar la calidad, y nos hemos ido simplemente a la cantidad de títulos que tenga la persona. Entonces, la madurez es sumamente necesaria. Siempre los grandes pensadores y los grandes filósofos es gente ya que les pintan las canas. No es de un niño genio de 12 años. Claro. O sea, un niño genio uno no le va a ir a pedir no le va a ir a pedir un consejo, aún así cuando tenga un PhD en física, porque muchas veces se necesita la madurez para lograr la madurez para llegar a lograr ese análisis que se necesita. Totalmente. Ahora, la madurez definitivamente requiere de introspección. La frase que yo te he dicho varias veces, no porque tenga canas y arrugas quiere decir que vivió. A alguien le va a tocar un camino a lo mejor más corto en dirección a la madurez porque se autoanaliza, tiene la capacidad de reflexionar con respecto a sí mismo, pero no todo el mundo se ha dado cuenta que tiene esa capacidad y la aprovecha. Yo creo que esa es la clave. O sea, sí es cierto, yo no le voy a pedir un consejo a un niño genio de 12 años, probablemente más por sesgos que otra cosa, pero sí esperaría que una persona que desde mi concepto sea madura haya tenido esa capacidad de aprender lecciones en momentos difíciles. Claro, indudablemente. Eso te lo traen dos elementos. Te lo trae el elemento de las pulidas que te llevas, hablando como si uno fuera un diamante, y el tiempo. El individuo conforme conforme tu vida va avanzando, el individuo va adquiriendo ya por una tendencia natural o biológica, tiende a tener una mayor sabiduría, una mayor inteligencia, emocional. Eso no quiere decir que una persona de una edad avanzada no pueda estar dañado en su inteligencia emocional, en sus emociones por la vida que ha tenido. Efectivamente puede estarlo, pero ya por una tendencia natural y biológica, el individuo entre más años tiene, más sabio se vuelve. Claro, definitivo. Hablando de sabiduría, si pudieras compartir el consejo con personas jóvenes, hoy en día, si quisieran iniciar algún emprendimiento, si quisieran inclusive decidir en dónde enfocar su visión, cuál es su Roma personal, ¿qué les dirías? Al menos en 3 partes. Que confíen en el proceso. ¿Qué? Que confíen en el proceso. Yo diría, primero que todo, que sepan o que tengan claro que tienen que ir a Roma, a su Roma, como decís muy bien. Número 2, que no desfallezcan en buscar ese camino de buscar a Roma. Y número 3, que independientemente de lo que les pase, todo les está ayudando a llegar a Roma. Eso es como yo podría recomendárselo, no solamente a la gente joven, sino que a la gente de cualquier edad. Totalmente. Y cuando sientan que no están llegando, ahí es donde tienen que estar. Efectivamente, cuando sientan que no están llegando, créanme que inclusive eso les está ayudando a llegar. Totalmente. ¿Cuál ha sido ese momento de tu vida en donde a lo mejor sentías que no estabas llegando a tu Roma y por alguna razón llegó a vos la lección? Esas han sido muchas. Ok, interesante. Han sido muchas deudas desde el punto de vista económico, que es una de las mayores, lo que nos, aparte de la salud y todo, es una de las cosas que más nos afligen,
Muchas veces, me acuerdo, yo empezando con mi emprendimiento, que muchas veces me iba para la casa, sin un 5 en la bolsa, pero mis empleados, que eran 2 o 3 en ese momento, se iban con el salario. Y así ha sido hasta el momento. Digamos, nunca les ha faltado un salario, es lo que me refiero. Pero sí, efectivamente ha habido experiencias grandes, experiencias en donde uno dice, no sé cómo voy a salir de esto. Y por un chispazo del universo, por una cuestión que uno nunca sabe y yo no sabría cómo explicarlo, yo diría que es simplemente una confianza en el proceso. Las cosas resultan. Entonces, yo diría que es confianza, que todo va a salir bien. Confianza. Muchas veces uno lo ve de una manera muy, muy natural. O sea, uno lo ve de una forma, mira, ahí salieron las cosas. Pero una vez que uno comienza a interiorizar y uno que comienza a verificar bajo qué circunstancias está sucediendo esto, entonces uno comienza a decir, esto tiene que ser ocasionado por algo. ¿No? O soy bendecido, o soy afortunado, o tengo una tremenda suerte, no sé, pero esto es ocasionado por algo. Entonces es ahí donde uno comienza a hacer un análisis de ver de dónde es que salen las cosas, de dónde es que sale ese chispazo para que las cosas resulten. Uh-huh. Sí, a veces es difícil de explicarlo y yo creo que hay cosas que no se pueden controlar, por lo tanto no se pueden explicar. Lo que sí se puede controlar es decidir hacia dónde ir. Lo que sí se puede controlar es el esfuerzo que cada quien haga en dirección a eso. Mantenerse con confianza, disciplinado, perseverante, resiliente, como dijiste ahora, en dirección a eso que uno quiere y sobre todo confiar en que pase lo que pase, si uno está haciendo lo que le toca, lo que puede controlar, tarde o temprano va a llegar, ¿cierto? Efectivamente, como lo decía, confiar en el proceso. Para la gente muy religiosa o que dependiendo de su creencia espiritual, yo diría que confíen en esa fuerza superior que todos de una manera o de otra creemos que existe, ya sea Dios, el universo, Buda o cualquier otro que uno, Krishna, cualquiera, uno tiene que confiar en que las cosas van a salir. Y si no salieron como uno quería que salieran, es porque tenían que salir de esa manera. Totalmente. Así es como tiene que ser, efectivamente. Gonzalo, para ir cerrando, lamentablemente, si vos tuvieras que dejarle algo al mundo en forma de lección, sé que ya hemos hablado de mucho, pero yo sé que tenés mucho que aportar. Una sola lección que quieras dejarle al mundo. ¿Cuál sería esa? Bueno, de todo lo que se me puede invitar a hablar y todo esto, yo diría que es la primera vez que me toca hablar de una cuestión de estas. Yo diría que esto es un gran legado, poder hablar de cómo son las cosas en la vida. Se lo puedo estar dejando a mis hijos, se lo puedo estar dejando a la gente que te rodea. Una sola enseñanza, y yo creo que lo he dicho infinidad de veces ahora en la grabación, es confíen en el proceso. Si yo confío en mí mismo, confío en el proceso. Así lo diría. Súper, increíble. Muchísimas gracias. He aprendido otra vez un montón porque te conozco, sé que lo vivís tal cual. Podría decir que es tu filosofía de vida, confiar en el proceso. Muchas gracias. Admiro mucho lo que haces con la diversificación de tu conocimiento y de tu emprendimiento, de tus emprendimientos. Y la verdad que yo creo que las personas se pueden llevar de aquí bastante información y herramientas que van a poder aplicar en sus vidas.
cualquiera puede ser líder. La mayoría tenemos ese llamado. Y la clave, vos lo dijiste, esa perseverancia, esa resiliencia, esa disciplina y esa capacidad de transformar cualquier obstáculo en un aprendizaje. En una oportunidad. Efectivamente. Así es. Pues muchísimas gracias, primero que todo por invitarme, y segundo, sigo aprendiendo. Todos seguimos aprendiendo, y yo creo que todos aprenderemos, inclusive hasta cuando demos la última bocanada de aire en esta tierra. Así será. Nunca se para de aprender, nunca se detiene uno de aprender. Así es. Totalmente de acuerdo. Y el cerebro que tenemos, gracias a la neuroplasticidad, nos dice es posible. Exactamente, así es, efectivamente, Jorge. Gonzalo, si quisieran encontrarte en redes sociales o en algún lugar digital. Algún lugar digital. Bueno, nuestra página web, la del despacho, es www.aglegal.com. Esa es, o bien los que quieran comunicarse conmigo, ya sea para cualquier otro tema. No es un tema profesional, pero para lo que necesiten. Mi correo electrónico es gutierrez@aglegal.com. Ahí pueden encontrar toda la información, donde nos pueden ubicar, nuestro número de teléfono, qué hacemos, qué no hacemos y en qué podemos ayudar. Básicamente, a eso vinimos al mundo, a ayudar. Buenísimo, y me quedo con eso también. Entonces, amigos, aprendí demasiado. Espero que ustedes también se lleven bastantes lecciones y sobre todo confíen en el proceso. Ya saben que estamos diseñados para el éxito. Esto estuvo increíble, ¿verdad? Si encontraste algo que te gustara, compartilo. Si crees que le podría ayudar a alguien más, dale, compartilo. Así me ayudas a cumplir con mi propósito de vida, que es ayudar a la mayor cantidad de personas a alcanzar su máximo rendimiento. Encontrame en las redes sociales como The Mind Coach CR.